Mariano Castellucci es abogado, está prácticamente en su casa porque estamos en estos momentos en la Facultad de Derecho, su casa formativa, su casa desde la docencia, desde la militancia y ahora también desde la gestión, la universidad. Es secretario de Legal y Técnica de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Mariano, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, gracias por supuesto Pablo por habernos invitado. La verdad que para nosotros es un gusto, como vos decías, venir a visitar la casa que de alguna manera nos formó y por supuesto estar en un programa íntimamente vinculado a la gestión universitaria, ¿no? ¿Cuál es la tarea de la Secretaría de Legal y Técnica que hace aproximadamente un año que vos desarrollás? Bueno, mira, nosotros desde la Secretaría lo que hacemos fundamentalmente es brindarle al rector de la universidad un asesoramiento legal y técnico. Digo, la universidad en su estructura de personal no docente tiene asimismo una Dirección General de Asuntos Jurídicos, que hoy está a cargo del doctor Mario Serrano. Esa Dirección General de Asuntos Jurídicos a su vez tiene otras direcciones, Dirección de Dictámenes, la Dirección de Asuntos Judiciales, la Dirección de Despacho, etcétera, etcétera, que son personales no docentes que han accedido a sus cargos por concursos o por estar hace muchísimo tiempo trabajando en la universidad y son de alguna manera lo que se llama funcionarios de carrera. Ellos intervienen en todos aquellos expedientes administrativos que por supuesto se inician y transitan durante toda, digamos, desde el inicio hasta la finalización de este expediente. En la mayoría de los casos estos expedientes requieren de la intervención de este servicio jurídico permanente y este servicio jurídico permanente cumple con esta función. Nosotros, si bien somos de alguna manera una instancia superior a este servicio jurídico permanente, nosotros somos funcionarios políticos. Digo, la opinión que nosotros emitimos es una opinión que en definitiva utiliza o utilizará el rector de la universidad al momento del dictado del acto, ¿no? Consultivo, me suena consultivo. Sí, somos un órgano consultivo, vuelvo a repetir, intervenimos en todos los expedientes que se inician en la universidad, fuere el motivo que fuere, en algunos casos coincidimos con el servicio jurídico permanente, en otros casos podemos discrepar, pero la realidad es que nuestra función es una especie de asesor legal y técnico del rector de la universidad. Y sin duda desarrollo una tarea no de control, porque no es una tarea de control, pero sí una tarea de observación de lo que hace la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Siempre uno mira el derecho y es indudablemente un ámbito apasionante, ¿no? Y tiene sus ramas como el civil, el comercial, el administrativo, el penal. ¿Todas estas ramas pueden llegar a aparecer dentro del análisis de un expediente de la universidad para que esté sujeto a derecho? ¿O estamos dentro del ámbito del derecho administrativo? Bueno, a ver, la realidad es que uno cuando analiza esto tiene que ver lo que se llama el derecho de forma o el camino que sigue un expediente, y otra cosa es el derecho de fondo o la cuestión en definitiva que está tratándose de resolver en ese expediente. Por supuesto que todos los expedientes persiguen o siguen un cauce que está arreglado por la Ley de Procedimiento Administrativo, pero la petición o el fondo que este expediente administrativo resuelve no necesariamente está vinculado al derecho administrativo. Así, por ejemplo, aquellos docentes o no docentes que hacen una petición para continuar trabajando después que han cumplido su edad jubilatoria. Eso pasa por ustedes, por Eso ejemplo. pasa por nosotros, y ese expediente, el fondo de la cuestión de ese expediente es otorgarle o no la posibilidad a este trabajador, docente o no docente, de continuar trabajando después que ha cumplido o cumple con los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio. Y ustedes, ¿no? basándose en la legislación, emiten un dictamen como recomendación al rector, que es el que toma la decisión al final. Exactamente. Es decir, en definitiva, el representante legal de la universidad es el rector. El rector, de alguna manera, se manifiesta a través de actos administrativos, que son ni más ni menos resoluciones, y que son, en definitiva, la parte final de un expediente administrativo y que viene a dar respuesta a una petición que ha dado inicio a este expediente administrativo. Y doy como modo de ejemplo esta situación, también en un expediente administrativo podemos tramitar el reclamo que un tercero hace por haber sufrido una coalición con algún vehículo oficial nuestro,
un choque de algún vehículo oficial nuestro, la persona puede peticionar algún reclamo. Digo, en definitiva, el marco, el proceso, el carril, se lo da el derecho administrativo, pero la cuestión de fondo la resuelve en el caso de las jubilaciones el derecho previsional, en el caso de la coalición el derecho civil. Puede haber reclamos de abonarse ante el fallecimiento de un trabajador, lo que es la liquidación final, determinados subsidios que paga la universidad, ahí aplicamos el derecho laboral. En aquellos sumarios que se inician por algunas inconductas o por hechos que cometen docentes o no docentes de la universidad que pueden llegar a generar o ser un ilícito, la universidad en este expediente administrativo toma la resolución de formular la denuncia penal ante la Fiscalía en turno para que investigue si este hecho constituye o no un delito penal. Y para representar a la universidad está legal y técnica. En realidad, te repito, Pablo, el representante legal es el rector. El rector lo que hace es, en algunos casos, delega esta representación en áreas determinadas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros cuando, por supuesto que la denuncia penal, no quiero decirte con esto que va el rector en persona a hacer la denuncia penal, pero el rector resuelve a través de un acto administrativo formular la denuncia penal y será aquel abogado que está instruyendo el sumario quien en definitiva deberá de formular físicamente la denuncia penal ante la Fiscalía. Nosotros más adelante seguramente estaremos con otros funcionarios integrantes de la gestión de Francisco Morea. Como hablamos de una universidad pública, como hablamos de un cogobierno, como hablamos de las particularidades que tiene la Universidad Argentina, si hay un tema sensible es el tema financiero, presupuestario y económico. En relación a legal y técnica, donde vos estás hoy como secretario, ¿qué aspectos de la marcha de la economía pasan, por lo menos por la mirada y el análisis de ustedes en lo que hace a licitaciones, expedientes, ese tipo de cosas? Bueno, claro, por nosotros pasa, yo te diría, el 80-85% de los expedientes y íntimamente vinculado al aspecto financiero o económico de la universidad, tenemos todo lo que es licitaciones, sobre todo licitaciones tendientes a la concreción de obras públicas de una importancia significante, digo. La obra que estamos realizando en lo Colón y 248 el INTEMA. 242 el INTEMA, digo, la obra que estamos realizando en la Facultad de Ciencias Agrarias, obras que hasta hace poco tiempo se han inaugurado en lo que fue en la Facultad de Arquitectura. ¿Pasan por ustedes para que ustedes hagan qué? Pasa por nosotros primero para darle un viso de legalidad al procedimiento. Todas estas contrataciones se hacen a través de licitaciones públicas. Estas licitaciones públicas tienen un marco normativo que hay que respetar. Intervienen, por supuesto, otras áreas de la universidad. Y no solo llegan estos casos, sino también llega cuando tenemos problemas con el contratista. Digo, nosotros le damos el viso de legalidad al procedimiento para que la licitación cumpla con la normativa aplicable, pero luego de iniciado el trabajo, se contrata a quien resulte triunfador en la licitación, inicia el contrato, inicia el trabajo, suelen plantearse vicisitudes a lo largo de esta contratación en la que nos toca también nosotros intervenir y ver cómo resolvemos las cuestiones. Es lo que vos decías, nuestra universidad no es de las más favorables o de las más favorecidas, mejor dicho, en cuanto a la distribución del presupuesto nacional. Nuestra universidad está muy limitada en este sentido. La gestión del rector Morea se ha cansado de efectuar reclamos por diferentes cuestiones. Nosotros tenemos algunas obras con alguna dificultad financiera que la universidad, por una cuestión lógica, no puede afrontar. Son obras que financia el Ministerio de Planificación a través de una unidad ejecutora y la verdad es que tenemos ciertas complicaciones. Digo, yo rescato y valoro la gestión del rector en cuanto a que si hay algo que no le vamos a poder reclamar es que se ha quedado quieto y que no ha ido de alguna manera, entre comillas, a zapatear a donde tiene que zapatear para que el dinero esté y para que las obras se terminen. Colón y 248 es una obra que surge ¿desde qué ámbito? ¿Quién realiza los aportes para la obra? Bueno, los aportes, ahí interviene también el CONICET, pero los está realizando el Ministerio de Planificación Federal. Y cuando hablamos de demoras en Colón y 248, ¿tienen que ver, hay demoras? No, esa obra hasta el momento bien encaminada, digamos.
va dentro de todo, dentro de los plazos previstos. ¿Y en qué obra hay demora? Nosotros hoy tenemos claramente un problema con la obra de Ciencias Agrarias. En Balcarce. Sí, claro. Una construcción de... Una losa de 20 años, no sé cuánto hace que estaba sin reactivarse. Exacto, tenemos la construcción de ciertas aulas para el uso del dictado de clases, de otras aulas que se iban a utilizar para el uso de laboratorios. Bueno, ahí tenemos un problema, porque a ver, ¿qué es lo que pasa? Y sin esto responsabilizar absolutamente a nadie, digo, negar la realidad se convierte en algo absolutamente torpe. Nosotros no podemos negar que vivimos en este momento en una situación donde la inflación es galopante, los costos de todo, entre ellos de la mano de obra y de los materiales, de la materia prima que se utiliza para construir, se han elevado. Es decir, y la redeterminación que permite o que autoriza el Ministerio de Planificación Federal no va de la mano del proceso inflacionario. Esta es la realidad. Entonces, entramos en una situación donde el costo, la ecuación costo-beneficio para la empresa resulta complicada. ¿Y la demora tiene que ver con no actualización o con fondos que no se han enviado y la empresa dice, bueno, no puedo seguir? ¿Cómo está el panorama concretamente? No, digo, la realidad hoy que se plantea es que la empresa ha ejecutado un porcentaje que oscila el 40% de lo que fue el plan original y nosotros hemos erogado un poquitito más de lo que fue, de lo que es de lo económico, pero la realidad que hoy se presenta... Lo ha erogado la universidad con fondos que envía Nación. Exactamente, lo eroga la universidad con fondos... A ver, Pablo, desde ya te digo que no hay manera alguna de que la universidad pueda financiar con recursos propios una obra, hoy por hoy. Digo, más del 90% del presupuesto hoy se va en salarios. No me arriesgaría a decirte el porcentaje porque esto es algo que lleva claramente el contador Gómez, secretario de Administración Financiera de la Universidad, pero yo creo que debe oscilar el 93-94% del presupuesto de la universidad hoy se va en salarios, docente y no docente. Sí, eso muchas veces lo hemos conversado, que todo el tema obras tiene que ver con un plan nacional de obras. Exacto. Bueno, algunos vemos el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo siempre habitualmente lo que valoro es que independientemente de las diferencias políticas o ideológicas, creo que han llegado obras para 50 y pico de universidades, incluida Mar del Plata. Pero volviendo a Balcarce, ¿ustedes evalúan una demora en semanas, en meses? ¿Cuál es el panorama concreto? Nosotros hoy tenemos una demora de, digamos, de unos 4 o 5 meses, donde estamos rediscutiendo algunas cláusulas. ¿La obra está paralizada? En realidad, técnicamente tiene un obrador mínimo, digo, pero estamos... El contratista está esperando que lleguen fondos. El contratista lo que nos plantea a nosotros, universidad, es que con los costos que hoy están previstos en el pliego licitatorio y amén de las redeterminaciones de precio, que esto van de suyo porque la misma normativa lo autoriza, con las redeterminaciones y con lo que queda por cobrar, él no está en condiciones de terminar la obra. Necesariamente necesitamos, valga la redundancia, de un ajuste por parte del Ministerio. Lo conozco a Villalba, conozco a Morea, bueno, conocemos a la gestión, seguramente eso ya lo plantearon al Ministerio y ahora se está guardando que el Ministerio se exprese, digamos. Exactamente. O que tiene un fondo extra para eso. Sí, exactamente. Bueno, este tramo de la charla tiene que ver con las interdisciplinas y las combinaciones permanentes que hay. Acá no hay compartimentos estancos, porque hablamos cosas de economía, hablamos cosas de Gómez, de Villalba, cosas tuyas que tienen que ver con el área de legal y técnica. ¿Cuánto hace formás parte de la facultad y de la universidad? ¿Dónde estudiaste Derecho? Mirá, yo ingresé en el año 95 acá. En su momento cursábamos primer año de la facultad en una escuelita secundaria en Marconi. Recién a partir del año 96-97 empezamos a cursar en el complejo y a partir del año 98 en este edificio, ¿no es cierto?, donde funciona aquí la radio. Por supuesto me recibí acá y nunca me fui de la facultad. Yo tuve y tengo militancia dentro del esquema de la política universitaria. ¿Has pasado por el centro de estudiantes? Pasé en su momento por el centro de estudiantes, por supuesto. Luego de recibido, continué participando ya como graduado y allá por la primer gestión del decano Miguel Ángel Acosta, yo me incorporé como secretario de Extensión y Bienestar Estudiantil. Después, plazos más, plazos menos, hemos estado siempre vinculados a la gestión de la facultad, en la primera y en la segunda gestión de Miguel Ángel. ¿Has pasado por la docencia? Desde el año
2002 soy docente regular en una materia acá de cuarto año de la facultad. Sí, sí. ¿Qué materia? Derecho societario, sociedades civiles y comerciales. Cuarto año, ya casi agarrás colegas. Ya agarro el caso colegas, sí, sí. Por un tema también de gusto que tengo hacia la docencia, incursiono en una materia de primer año, que es cuando recién empiezan, que es una materia donde recién empiezan a ver algunos elementos del derecho, pero a modo colaborativo, con la doctora Berardo, que también fue funcionaria de esta facultad, y sí, y docente regular en una materia de cuarto año, sociedades civiles y comerciales. 12 años al frente de alumnos. ¿Qué cambios has visto? ¿Qué te va sorprendiendo con los años, para bien o para mal? No, sorprendiéndome para mal, no. Quizás tengo... ¿Qué es lo que ha cambiado? Yo creo que el derecho, en esto podemos discrepar con otros colegas, yo creo que el derecho cada día exige más especificidad. ¿Cierto? Es como yo digo, ya no sirve más el abogado clínico. Que esto sí por ahí lo ves, yo soy oriundo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, a 20.000 habitantes, donde el abogado del pueblo es abogado clínico, atiende temas de familia. Civil, comercial, civil, todo. Penal, laboral, atiende absolutamente. ¿De qué pueblo, Mariano? De Coronel Pringle. De Coronel Pringle. De Coronel Pringle. Digo, este abogado clínico, no. Es decir, hoy el derecho requiere especificidad y cuanto más especificidad, mejor. El programa de la facultad, ¿crees que habría que revisarlo, que cambiarlo? A ver, yo creo que hay que revisarlo, digo, no sé si eso amerita un cambio, sí digo que hay, de la gestión de Miguel Ángel Acosta, creada una comisión que estudió un posible ayornamiento del programa con ciertas áreas tendiendo a esto, ¿no? A la especificidad de algunas ramas. A modo de ejemplo, digamos, en nuestra carrera, hoy en el programa vigente, derecho electoral, por decir una rama, no se ve. Digamos, este programa tiene como novedad la incorporación de materias bimestrales de mucha especificidad. En el grado, porque después tenemos muchas especializaciones para el posgrado, ¿no? Y ahí me voy a ambiental, me voy para otro lado. Después, por supuesto, vos después del posgraduado, digamos, el alumno ya recibido tiene un abanico importantísimo. Pero ¿te gustaría que se plantearan algunas cosas en el grado, por ejemplo? ¿Sería positivo? No, yo creo que hay que revisarlo el programa. Imagínate que este programa data del año 88. Las cosas, digamos... yo en primer año de mi carrera tuve un docente en una materia que es una de las del ingreso, que es Teoría General del Derecho, docente apellido Maskin. Estuvo muy poco tiempo acá, después se fue a Buenos Aires, pero fue un docente que de alguna manera me marcó algunas cuestiones por lo que él planteaba, que él decía que el derecho era realidad social, que el derecho tenía que ir de la mano de la realidad social. Y la realidad social del 88 a la fecha ha evolucionado y... ¿Qué lo vamos a negar? Cambia todos los días. Es dinámica todos los días. Yo creo que el derecho también ha cambiado. Y hablando de los cambios en el derecho, ¿has estado de acuerdo, por ejemplo, con esta última reforma de los códigos civil y comercial, que ha tenido además a esta facultad y a la Universidad Pública Argentina como espacio de debate, de consulta? Sí. Yo en lo que respecta a la unificación del Código Civil y Comercial, debo sincerarme, empecé a leerlo, aún no lo terminé. Hay algunas cuestiones que yo rescato, como es reconocerle a la conviviente o a la concubina derechos similares como a la esposa o a la cónyuge. Hay algunas cuestiones que, digamos, que a mí me exceden, tendientes a lo que es vinculado a la sociedad conyugal, esto de los contratos prenupciales y demás. Digo que es fácilmente discutible, hay gente que va a estar a favor, hay gente que va a estar en contra. Bueno, ahí está la herramienta. Ahí está la herramienta. Lo que sí digo, que en la materia o en la temática que a mí me incumbe, reconocemos lo que son las sociedades unipersonales como mecanismo muy novedoso. ¿Eso lo tomás como positivo? Lo tomo como positivo porque, digamos, es una demanda que, de alguna forma, la legislación, digamos, de derecho comparado, lo que es el derecho europeo, derecho del Mercosur, la mayoría de las legislaciones, ya las sociedades unipersonales están reconocidas, ¿no? Lo último, Mariano, y aprovechando que sos gestión, pero también sos docente, también sos hombre de la política. Sí. Mariano Castellucci viene
trabajando en la Facultad de Derecho, dice, bueno, participé del Centro de Estudiantes, tiene que ver con el radicalismo y con Franja Morada, que ha marcado la realidad de la Facultad de Derecho, de esta y de muchas otras, desde el 83 hasta acá. Y tal vez, no sé si será un punto de coincidencia, de unidad o de una opinión similar, seamos peronistas, radicales o socialistas, hemos notado en último tiempo ciertos ataques de algunos sectores a la universidad pública, ya sea desde universidades privadas, de algunos medios. Cuando se ataca a la universidad pública, ¿qué tenés para decir al respecto? Y bueno, mirá, yo la verdad que soy un defensor acérrimo de la educación pública. Yo me formé no solo a nivel universitario, sino a nivel secundario y primario en la educación pública. Lamento que la educación pública, al menos primaria y secundaria, esté pasando el momento que está pasando. Y duele más porque hubo un pasado mejor. Digo, tu escuela pública de Pringles era la escuela pública y era el lugar. Mi esposa, que es marplatense, se formó también en la educación pública en Mar del Plata, en la escuela primaria y secundaria. Las cosas, evidentemente, no solo funcionaban en mi pueblo, sino que también funcionaban en Mar del Plata. Y la realidad es que hoy esto no funciona. Hay escuelas primarias que, digo, ni hablemos de la escasez de recursos humanos, sino de ayer o antes de ayer, un juez suspendió las clases en una escuela primaria aquí en Mar del Plata por la situación edilicia. Creo que en el fallo habla de que los alumnos, lejos de venir a aprender, venían a ver cómo supervivir frente a la escuela a la que concurrían. Sí, conocemos la realidad de la primaria y la secundaria, pero insisto con esto de la universidad, porque me parece que no es ni casual ni es algo sorpresivo. Que la educación pública, por el contrario de lo que sucede en la educación privada, está ajena o no tiene influencia de determinados sectores, digamos, empresariales o de la actividad económica de este país. Digo, las universidades privadas tienen claramente influencia de sectores. Digo, la educación pública está ajena a todo esto. La educación pública cumple exclusivamente la función de enseñar. Y no responde, como vos decías, a intereses de determinados sectores. Digo, en esta facultad, como decía, del año 83 a la fecha, la agrupación Franja Morada y el radicalismo ha gobernado esta facultad. Y convivimos todos los días con gente que no necesariamente son radicales. Digo, podemos discutir, podemos tener consensos, podemos tener disensos, pero el objetivo siempre es el mismo, que la educación pública sea de excelencia. Yo cuando me decidí o me tocó venirme a estudiar acá, yo cuento también en su momento, cuento cuando me toca esta anécdota. Yo tenía la posibilidad de irme. Bahía Blanca en ese momento todavía no tenía Facultad de Derecho, la crea al año siguiente, la crea en el año 96. Tenía Buenos Aires, La Plata o Mar del Plata. Te hubiera quedado cerquita. Me hubiera quedado cerquita, me hubiera quedado a 120 kilómetros. Buenos Aires, la ciudad, yo daba la circunstancia, también soy hijo de madre viuda, con lo cual era una situación de sobreprotección de mi madre, irte a Buenos Aires solo. La Plata no me garantizaba la cursada, porque ahí la cursada es por sorteo, tenés la suerte de por ahí cursar materia o por ahí no cursás ninguna. Y digo, ¿por qué no Mar del Plata? Mar del Plata era una ciudad que a mi madre le gustaba. Entonces cuando vine acá empezaron todos el corrillo de pasillos. No, vos fijate que en los diarios, cuando hay petición de profesionales, abogados, dicen abstenerse egresados de Mar del Plata. Yo siempre hago la misma apuesta. Yo quiero que me traigan una copia de un ejemplar de un diario donde diga esto. Todavía no me la han traído.